¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy, como pueden darse cuenta, no traigo el outfit maduro, pero más o menos un outfit similar al Maduro Style. Muy buen outfit, imponiendo buena moda el señor Nicolás Maduro el día de su extracción. Próximamente yo creo que me estaré comprando el mismo outfit, los mismos lentes, porque qué buen estilo. De verdad que tuvo Maduro para salir y ser extraído, abducido por los alienígenas gringos, aquel 3 de enero de 2026, apenas a inicios, a 3 días de este nuevo 2026, ya estamos casi cerrando, terminando este mes que ha sido muy, muy agitado, ¿no? Por cierto, aprovecho ahora que comenté el 3 de noviembre, ¿no? Porque hice hace, pues ya semanas atrás, el análisis de lo que considero que pasó en Venezuela. Y precisamente en ocasiones ocupo la fecha del 3 de noviembre y en otras ocasiones ocupo la fecha del 3 de enero para referirme a dos cosas que están relacionadas. El 3 de enero de 2026 al final pues está relacionado evidentemente al acto de la extracción eh, de Nicolás Maduro y en este sentido el derrocamiento de su gobierno en Venezuela por parte de Estados Unidos. Sin embargo, me refiero también al 3 de noviembre porque en esa ocasión el propio Donald Trump hizo una advertencia muy puntual diciendo que Nicolás Maduro tenía los días contados, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que hay ciertas coincidencias. Apenas en noviembre de 2025, el mismo 3 de noviembre de 2025, se le estaba haciendo una entrevista por parte de esta cadena llamada 60 Minutes, me parece, o 60 minutos, donde Donald Trump dijo que Nicolás Maduro planteó tal cual así directamente diciendo Nicolás Maduro tiene los días contados, corte A, el 3 de enero de 2026, pues finalmente aplicaron esta operación en Venezuela, que insisto, a su vez está enmarcada, eso en lo particular, en lo general está enmarcada esa operación en la aplicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Que no era mayor sorpresa porque también la propia Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en esta actualización con Donald Trump, pues fue actualizada el mismo noviembre de 2025, ¿no? Entonces, insisto, no son tanto coincidencias, sino simplemente darse cuenta de cómo todo va llevando, pues, señales previas, ¿no? Y si pones atención podrás detectarlas. Precisamente en este sentido, creo que el hecho de hacer buen análisis nos ha permitido, me ha permitido de alguna manera, pues mantenerme de alguna manera adelante de la noticia, ¿no? Y no detrás de la noticia. No estamos de alguna manera persiguiendo las noticias como veo que de alguna manera todos lo hacen en estos tiempos, ¿no? En una especie de acción-reacción, dependiendo de qué se va dando cada día, ¿no? Y de hecho hasta me parece un tanto esquizofrénico o paranoico seguir ese ritmo porque es demasiado, ¿no? Y es también por momentos me parece una trampa en la que yo evito caer, que es la trampa de algorítmica en la cual se te vende la noticia hoy en día, que es a través del miedo, a través de la paranoia, a través de la amenaza y al final esa es la estrategia precisamente de la eh, propaganda gringa o trompista que vive y se refuerza a través del miedo, a través de la incertidumbre, a través de la amenaza, pero también a través de estar teniendo a miles de personas y miles de medios que están siguiendo como si fueran croquetas, como perros a las croquetas, cada noticia, cada argumento, cada declaración polémica de Donald Trump. Y me parece que es un ritmo insano estar siguiendo de esa manera
cada día las noticias. Por eso creo lo más conveniente es hacer buen análisis. E insisto, eso me ha permitido no estar detrás como sabueso de las noticias y de las croquetas que te dan día tras día, sino anticiparnos a ellas y estar varios pasos adelante de la noticia para que al final, cuando ustedes observen mis comentarios, mis análisis previos, ustedes se pueden ir dando cuenta que la gran mayoría de las cosas que pasan, pues aquí ya fueron anticipadas, ¿no? Aquí ya las hablamos hace 2 años, 3 años, incluso algunas, como hasta en el mismo caso de Milei, y algunas pues meses atrás. Entonces, creo que esa es la mejor forma y además, insisto, eso valida, legitima de alguna manera la calidad de nuestro análisis, al no tener que estar siguiendo, insisto, día tras día la noticia. Y como también ya he comentado, pues no puedes ser profeta de lo que ya tienes en las narices el día de hoy, ¿no? Los que tratan de profetizar lo que ocurre el día de hoy, pues ya no tienen nada, pero nada de profetas, ni un pelo de profetas tienen los que intentan pronosticar el presente, ¿no? O sea, el pronóstico está en el futuro, ¿no? El presente todos lo estamos viendo. Y justo a partir del 3, ahora sí voy al 3 de enero de 2026, o sea, hacia el hecho, hacia lo más evidente, hacia lo que ya de plano tendrás que estar ciego para no verlo, me he dado cuenta que desde el 3 de enero de 2026, o sea, a partir de la captura de Maduro y la operación en Venezuela, la operación militar, han brotado videntes y profetas por todas partes, de estos mismos profetas que ahora parece que ya lo ven todo obvio, todo claro, todos hablando, insisto, del nuevo orden, del fin del derecho internacional, e insisto, pues sí, de la doctrina Monroe, ¿no? Si tú revisas el volumen de producción relativo a estos tres temas, ¿no? Al nuevo orden, al derecho internacional y a la doctrina Monroe, te vas a dar cuenta que eso tuvo un pico, una subida exponencial a partir del 3 de enero de 2026. Y yo digo, sí, pero ya pa' qué. Mijo, pues ya lo tienes aquí enfrente, insisto, no puedes ser profeta de lo que acaba de pasar hoy. Entonces, insisto, eso es lo que siempre aquí, y sí me gusta recalcarlo, nos da un cierto valor agregado en nuestro análisis debido a que no estamos operando de esa manera, sino que aquí estamos haciendo análisis que anticipan las cosas para que nosotros precisamente podamos llegar a tomar decisiones previniendo escenarios y en ese sentido tomar decisiones mucho más estratégicas, mucho más inteligentes y no estar pues básicamente siguiendo toda la corriente de los desmadrugados o trasnochados que hasta que no tienen el evento aquí enfrente no se dan cuenta de lo que está pasando. Y esto sucede simple y llanamente porque muchas veces, olvídate que lleguen a un nivel decente de análisis, ni siquiera ponen atención a las señales que están ahí, a las señales que hoy realmente ya no tienes que estar buscando en teorías de conspiración, o sea, basta que a veces leas un poco y pongas atención a lo que están pasando. Por eso es que hoy vengo de gala con este outfit, emulando el outfit de Nicolás Maduro, ¿no? Un poco tratando de decir, a ver, aquí no vamos con prisa, ni vamos a las carreras, ni vamos contra el tiempo, porque aquí muchas de las cosas que hoy están pasando en el mundo ya las hablamos previamente. Y precisamente por ahí empiezo. Desde hace yo creo que ya va para un año, desde hace un año atrás, hoy es 22 de enero de 2026. Un año atrás yo ya estaba comentando el tema del nuevo orden mundial. Y siempre expliqué que no estaba hablando del típico orden mundial que siempre se ha hablado. Expliqué que era un nuevo orden. Y así lo titulé, Orden Mundial
2.0 y lo vinculé directamente con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Por eso cuando hoy, insisto, veo a todos los borregos que ya, y hablo de borregos, no nada más de pseudoanalistas o youtuberos, hablo incluso de pueblos enteros y gobiernos del mundo. Y de hecho lo dije desde entonces, hay una reacción lenta, retardada, de muchos que no están entendiendo que el mundo ya cambió, que el mundo es otro, que es un mundo nuevo. Y se están quedando casados con las mentiras previas, obsesionados con las mentiras previas, con la narrativa previa, y no están logrando adaptarse a esta, pues yo diría, no podría decir que son verdades, ¿no? Son nuevas mentiras nada más. Es un cambio de mentira por mentira. Pero las mentiras anteriores ya no son válidas en este nuevo mundo que está siendo, pues de alguna manera, inaugurado por Donald Trump. Y todo lo que hay detrás y debajo de él, ¿no? Porque no olvidemos también que hay, pues, un deep state y demás. Pero al menos Donald Trump es la fachada y el que encabeza en la superficie ese cambio de orden, que está cambiando los cementos de muchas cosas, no solo cimientos en las narrativas, en las mentiras que se vendieron como verdades durante tantas décadas, sino que también eso se termina reflejando en los hechos y en las acciones. O sea, no solo estamos hablando de cambios teóricos, estamos de hecho hablando, sobre todo en el caso de Donald Trump, de cambios en la esencia de la praxis, en la práctica, más que en la teoría. Es de hecho a partir de la práctica que te das cuenta de los cambios en la teoría, a partir de la doctrina trumpista, que ya he explicado hasta el cansancio, y hoy comentaré un par de cosas sin profundizar demasiado porque ya lo he explicado. Insisto, aquí todos estos temas ya se han explicado. He explicado el nuevo orden 2.0, he explicado la doctrina trumpista mucho tiempo antes, meses antes de la publicación oficial de la Estrategia de Seguridad Nacional. Llegué a hablar de la misma Estrategia de Seguridad Nacional sin la actualización de noviembre de 2025, cuando yo decía, es que por más que la estrategia anterior a la actualización siga vigente, ya nos está viendo reflejada en los grandes cambios, insisto, casi de base que estaba haciendo Donald Trump desde entonces. Hay un comentario particular, un análisis que hago cuando fue la junta, para mi gusto desde entonces fue muy evidente y muy importante la junta en Quantico, con todos los militares que tuvo Donald Trump con ellos, los cambios no menores cuando se hace nada más y nada menos el cambio de departamento de defensa por departamento de guerra. Y desde entonces yo decía, bueno, eso ya es otra estrategia. Y es una estrategia que evidentemente va enfocada hacia el ataque, no hacia la defensa, tan así que ya hasta le cambiaron el nombre a su departamento. Department of Defense pasó a ser Department of War. Así que insisto, esto es una recapitulación para ir entendiendo que acá vamos analizando anticipadamente los hechos, tan anticipadamente que me da tiempo para ni siquiera seguir el ritmo que llevan todos los demás, que insisto, van ahí como desesperados, persiguiendo el hueso de la noticia, como sabuesos los traen, como pájaros persiguiendo el alpiste, desesperados por dar la nota. Pero es que esas notas no las tendrías que estar persiguiendo si hubieras puesto atención, porque todo esto se pudo haber visto con antelación. Más de hace un año ya se podía ver el nuevo orden, que apenas muchos están entendiendo, apenas muchos están despertando y se están despabilando con golpes de realidad, con duros golpes de realidad, incluidos los mismos europeos. Y de eso también llegué a hablar. O sea, de todo esto he hablado anticipadamente
cuando yo hablé tantas veces de que los europeos estaban, pues no sé, dopados, anestesiados, sin entender lo que estaba pasando en el mundo? Hablé de cómo el propio Foucault hizo comentarios al respecto, de que Europa estaba metida casi debajo del agua sin entender el mundo nuevo en el que se estaba viviendo. Y también hablé de cómo Europa, pues cada vez está más debilitada, en decadencia, en crisis y por ende en un doble jaque mate. Tengo también un análisis que así titulo, el doble jaque mate contra los europeos. Cuando siempre comenté que tenían un jaque mate por un lado con los rusos y por otra parte con los gringos. En ese sentido, los europeos han estado entre la espada y la pared desde hace ya mucho tiempo. Cuando no les amenazan el suministro de gas, les amenazan con quitarle, pues, su defensa. En ese sentido, los europeos están totalmente desamparados, indefensos, amenazados con que si no le invierten más a su defensa, Estados Unidos los dejará de proteger. Y pues allá cuidado con los rusos porque pues les están amenazando también. Ese es el doble jaque mate en que los tienen a los pobres europeos desde hace mucho tiempo. Y eso es también parte, o principalmente parte de los mismos europeos, por sus egos, por sus cegueras, por seguirse sintiendo el centro del universo, y por no aterrizar en la realidad de que ellos siguen viviendo en el siglo pasado o antepasado, sintiéndose el ombligo del mundo, cuando dejaron de serlo y ni se dieron cuenta desde hace mucho tiempo. Incluido, pues todo lo que pasó en su lado oriental con China y toda esa región en amplio crecimiento desde hace muchas décadas. Casi de manera inversamente proporcional, entre más crecía Asia, más se hundía Europa. Y no solo Europa, en realidad todo el mundo occidental, incluido UK, que hace una buena cantidad de años pues formaron parte del Brexit para salirse precisamente de la Unión Europea, pero también Estados Unidos. Todo el mundo occidental estaba en decadencia y sigue en decadencia en comparación al gran crecimiento que pues empezó a ocurrir en la región asiática. Desde China, sí, pero también en la India y en otras naciones. De esto que ahora le interesa tanto a Donald Trump, empezar a contrarrestar, a competir, incluso la gran ironía de casi querer copiar o replicar el modelo asiático en Estados Unidos, empezar a querer producir ellos cuando ya van 30 años tarde, cuando China ya vive en el 3010, Estados Unidos apenas se pone a pensar en ponerse al corriente y ponerse al ritmo, y yo creo que va a ser muy complicado que logren alcanzar a China, que ya va despegando, mientras que Estados Unidos apenas se va despertando. Para mi gusto, China ya ganó, y yo creo que también hay una fuerte disonancia cognitiva y una fuerte negación por parte del mundo occidental, incluido el propio Donald Trump, en no darse cuenta que China ya ganó. Pero ellos van a hacer su lucha porque ellos no se van a dejar vencer así nomás. No van a bajar la guardia así nomás. Pero ya van tarde. Entonces es bajo este contexto que nos encontramos, un contexto de cambios radicales, un contexto de tensiones bélicas y comerciales, un contexto de negaciones
y disociaciones. En este sentido, hay reacomodos geopolíticos, los he estado comentando desde hace buen tiempo. Pero al final, no omitamos la trampa de Tucídides. Creo que no está de más comentarla porque a pesar de que sí, se empieza a perfilar ya, pues lo que también hemos comentado en este cambio de orden, o sea, al final, las potencias existentes innegablemente, de facto, el día de hoy, ya sea por la parte política, económica y militar, pues son tres principalmente. Estados Unidos, China y Rusia son tres de los actores principales en el mundo. Eso es el hecho. Unas van en crecimiento, otras están un poco más estancadas, pero al final, cuando haces esta combinación de factores, tienen las capacidades para ser potencias, las tres potencias principales en el mundo. Hemos debatido la idea de que podría haber obviamente tensiones entre estas tres potencias, pero también podría llegar a haber acuerdos entre estas tres potencias, como lo hemos ya llegado a comentar. En esta especie de repartición, que tampoco se requería demasiado análisis, ahora veo que muchos se sienten brillantes, ¿no? Por llegar a la conclusión o a deducir lo que también, insisto, hemos comentado desde hace mucho tiempo, lo que otros analistas han comentado desde hace mucho tiempo, cuando decíamos, bueno, pues tan fácil pueden llegar en algún momento a decir o acordar entre Donald Trump, que por cierto no olvidemos es un empresario y que se jacta por ser buen negociador, pues por supuesto que, por ejemplo, ahí en el tour que le dio Trump en la bestia en la limusín, en Anchorage, Alaska, cuando se reunieron en esta importante reunión Putin y Donald Trump, será interesantísimo ver, o siquiera al menos imaginar, qué habrá sido lo que habrán hablado entre Donald Trump y Vladimir Putin en ese tourcito donde estuvieron sin cámaras. Pues de momento imaginamos que sin micrófonos, aunque eso, entendiendo cómo funcionan sus agencias de inteligencia, siempre está en quién sabe, pero al menos sin prensa, sin público, sin audiencias típicas o promedio, populares de uno o de otro lado, sin las cámaras, hostigándolos, en ese sentido, en un ambiente relativamente privado, tal vez el chofer y ellos dos, tanto Donald Trump como Vladimir Putin, son los únicos que estaban ahí. Puede que ni el chofer haya escuchado lo que platicaron. Tanto Vladimir Putin como con su contraparte Donald Trump. Esa conversación se pudieron, en efecto, haber puesto de acuerdo desde entonces para hacer lo que hemos comentado, ¿no? Una especie de acuerdo que yo denomino la repartición. Y la repartición, insisto, pues es algo relativamente sencillo de cuadrar, sin mucho esfuerzo, pues es tú quédate con Ucrania, que China se quede Taiwán y yo me quedo con el hemisferio occidental, incluido, bueno, yo creo que hoy ya no está ni a discusión el tema de Groenlandia, que fue gran parte de lo que se ha estado hablando en esta semana. Groenlandia ya es de Estados Unidos, es más, ya era de Estados Unidos desde que tenían una base militar ahí.
El punto fuerte de inflexión realmente no es Groenlandia. Para mi gusto, el punto de inflexión realmente será Canadá. Esto que el propio Donald Trump le ha querido llamar el Estado 51. Y sí creo que hay una amenaza real en contra de Canadá, más tomando en cuenta las tensiones tan importantes que están habiendo en este momento y de las cuales hablaremos precisamente el día de hoy. ¿Y por qué hice todo este contexto? Pues precisamente porque cuando digo que nosotros aquí ya hablamos del nuevo orden mundial 2.0 desde hace un año, pues justamente en Davos, Mark Carney, por primera vez me parece, de manera oficial y en un foro como el de Davos, habló del nuevo orden. En un buen discurso, me parece. En un discurso necesario, que de hecho yo creo que ya se habían tardado. Me da gusto que haya sido por parte de Canadá este discurso. Y no estar esperando peras del olmo en Europa, de, insisto, unos europeos que tienen la cabeza debajo de la nieve desde hace mucho tiempo. Desde hace buen rato tienen la cabeza como las avestruces debajo de la tierra, los europeos. Eso es lo que hoy se está jugando. Insisto, para los que pusimos atención y analizamos bien, todo este tema del nuevo orden no nos dimos cuenta desde Venezuela. Todo el año se estuvo dando, se estuvo planeando, se estuvo ejecutando. Claro, para todos fue más que claro cuando ocurrió lo de Venezuela. Pero eso ya se venía dando. Solo que ahora la diferencia es que es tan claro que, insisto, es casi cegador. Tanta luz es cegadora. Ese es probablemente el problema de la repartición, que en todo reacomodo geopolítico hay vencedores y derrotados, hay ganadores y perdedores. Y en este caso, si es que hubo un acuerdo de repartición, pues están perdiendo las naciones, vamos a llamarles intermedias. Algunos llaman potencias intermedias, yo creo que podemos quedarnos con naciones porque pues yo creo que si eres intermedio ya no eres potencia. Estamos ahí varados y yo no sé México, por ejemplo, o toda la región de Latinoamérica, pues en donde estemos, porque creo que hasta sentirnos intermedios es demasiado. Muchas de nuestras naciones no se han ni siquiera industrializado. Entonces, más bien yo creo que estamos ahí a la deriva, en una canoa, en medio del mar, y yo creo que sin salvavidas, porque nadie nos va a venir a rescatar. Ni China, ni Rusia, ni nadie más. Ni China ni Rusia van a venir a meter las manos al fuego para salvar al hemisferio occidental, que ya está perfectamente planteado en las regiones de intervención militar y de expansión en la Estrategia Nacional de los Estados Unidos, de la que tanto he hablado y de la cual tanto he insistido debido a su obvia importancia y que sigo viendo que muchos no han siquiera leído. Luego no se pregunten por qué son los últimos en enterarse o los más sorprendidos, ¿no? Cuando pasan las cosas. Si no se informan, si no investigan, si no se documentan, si no leen, créanme que están asegurando ser los más sorprendidos, desmadrugados, trasnochados, que se van enterando de todo cuando lo tienen
de frente cuando se dan de carazos con la realidad. Se van de cara, como pared. Su cara topa pared con la realidad. Ahora, por más que haya habido vamos a suponer el hipotético reparto de áreas de influencia, de zonas de influencia, no olvidemos que de alguna manera el conflicto entre potencias es inevitable. Por eso hablaba un poco de recordar la trampa de Tucídides, ¿no? La teoría de relaciones internacionales que plantea que cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a la potencia dominante, el conflicto entre ambas se vuelve muy probable y en ocasiones inevitable. Esto viene del historiador griego Tucídides, quien explicó la guerra del Peloponeso, diciendo que fue el ascenso de Atenas y el temor que esto causó en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. En este sentido, la moraleja es, en términos simples, siempre hay una potencia dominante. Aparece una potencia en ascenso que quiere o parece querer ocupar ese lugar. La potencia dominante se siente amenazada. Ambas entran en competencia económica, militar, tecnológica o ideológica. Y esa tensión evidentemente puede terminar en guerra directa o indirecta. Ejemplos históricos típicos: Atenas versus Esparta, Alemania versus el Reino Unido antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos versus la URSS en esta época de la Guerra Fría, Estados Unidos versus China, pues es el ejemplo contemporáneo, por supuesto. Ahora, no dice que la guerra sea segura, sino que el riesgo aumenta muchísimo. Evitarla requiere liderazgo excepcional, acuerdos y contención mutua. Hay otras teorías relacionadas. El realismo ofensivo, Mearsheimer, que dice que las potencias siempre buscan ser hegemonía. Pongan atención a esto. Lo leo de nuevo. Las potencias siempre buscan ser hegemonía. Está la teoría de la transición de poder, que dice que el choque ocurre cuando la potencia emergente alcanza paridad. Está el equilibrio de poder, que comenta que los estados se alían para impedir que uno domine. En este sentido, tendremos que ver cómo se termina reacomodando esto, pero lo que yo digo es, por más pacto, acuerdo de lo que yo denomino la repartición hayan acordado entre las potencias actuales como Rusia, China y Estados Unidos al día de hoy, al final para mi gusto no es más que una bomba de tiempo o un reloj de arena para cuando inevitablemente se terminen enfrentando y terminen declarándose la guerra. No sabemos cuándo, pero sí sabemos, o al menos yo creo y considero, que ese es el último puerto de llegada y el último de las finalidades terminará ahí, en la guerra, inevitable. Porque es real, las potencias siempre buscan ser hegemonía, y por más que te repartas el mundo, llegará un punto en donde diversos motivos y factores no se podrá controlar todo. Entonces, si hubo un acuerdo, es cuestión de tiempo para que en unos años deje de haberlo, como ha pasado siempre. Así como hubo un acuerdo en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ahora está habiendo un cambio, insisto, de orden.
de ese mundo, que duró aproximadamente, pues vamos a decir, 70 años por ahí, y que ahora se está reconfigurando. Pero ¿hasta cuándo? Y hay que entender que esto es dinámico, esto siempre va cambiando. Conforme haya nuevas potencias, ahora se incorpora China, cosa que China no lo era en 1945, ahora lo es, entonces se tienen que tomar pues nuevas acciones y prácticamente cambiar el orden. Eh, Hay nuevas tecnologías y por eso es que estamos en estos tiempos, ¿no? De reconfiguración geopolítica y de un cambio de orden mundial 2.0. No olvidemos, porque muchos se siguen quedando en el orden mundial previo, ¿no? No, ya cambió el mundo, ¿no? Buenos días, ya amaneció. Entonces, ahora sí, pasando a lo que hoy queremos tocar, y vamos con muy buen tiempo. Hoy queremos tocar precisamente, y yo celebro, insisto, que Mark Carney haya dado este discurso hablando ya oficialmente del nuevo orden, de alguna manera explicando a audiencias con mucho mayor alcance de lo que puede tener un mortal aquí abajo, ¿no? Que nadie nos escucha, pero ellos pues ya tienen una influencia, esto se repite, se viraliza y ya llega a un punto en donde, bueno, ya se les explica a las mayorías que pues ya el mundo ya cambió y tal cual, insisto, el hecho que lo haga un jefe de Estado en un foro como el de Davos, pues le da mucha fuerza y mucha consistencia, eh, porque ya estamos hablando de esos que hablan de que todo es conspiración, lo único que necesitan es que se los digan en un foro de Davos para que ya lo crean, ¿no? Bueno, insisto, eso o que se informen un poquito y lean la NSS publicada en noviembre de 2025. Insisto, esto no tiene nada de teoría de conspiración si ustedes hicieran un mínimo de investigación, ¿no? Pero pues insisten en su ignorancia y es difícil poderlos sacar de ahí. Hoy no me quiero enfocar demasiado en el discurso de Donald Trump porque finalmente Trump fue a hacer lo que hace siempre, a jactarse, a pavonearse, a echarse flores a él mismo, a decir todos los logros que ha hecho en Estados Unidos en tan poco tiempo, que ha sido brillante su gobierno, que él ha tratado de la mejor manera al mundo y que el mundo ha tratado muy injustamente a Donald Trump y también a los Estados Unidos, que somos prácticamente unos mal agradecidos por no dejarnos colonizar o humillar, en fin. Ahora, sí le dijo, y yo creo que también, y esto a veces cuesta admitir, porque no quiere decir que eh, yo no le tengo simpatía a Donald Trump, pero tampoco puede uno caer en el exceso de decir que como no me cae bien, todo lo que dice es falso. Y la realidad es que también creo que le dio unas buenas cachetadas guajoloteras a los europeos que bien merecidas se las tenían. Porque, insisto, los europeos siguen pensando que son el ombligo no del mundo, del universo. Y pues creo que ya era momento, ¿no? Como que de sangolotearlos un poco, porque de plano no están reaccionando, están inertes, están anestesiados, están dopados desde de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial y luego de la caída del muro de Berlín, están de verdad out. Ahora, solo para darnos una idea de lo deshechos que están los europeos, hay que tomar en cuenta que ya ni siquiera tenemos que hablar de los países por individual. Estamos hablando de todo el bloque en su conjunto continental, de la Unión Europea, que en algún tiempo se concibió como algo muy poderoso, muy bien organizado, con mucha legitimidad. Pues eso se ha diluido por completo, al grado que, insisto, hoy incluso cuando hablamos de Europa como Europa, que no estamos hablando de un país, estamos hablando del continente entero, ni siquiera estamos individualizando por países. Y aún hablando como el bloque europeo entero, pues ya lo hablamos casi por completo, debilitado. O bueno, ya hasta el propio Donald Trump en algún punto en la propia estrategia de seguridad nacional habla
de que casi casi está extinto o a punto de ser eliminado como civilización. Donald Trump lo pone en términos de está en riesgo la civilización europea. Ya olvídate la economía, la política, no, está en riesgo su existencia misma. Por diversas razones, baja natalidad, baja competencia. Y de nuevo, sí, Estados Unidos creo que tuvo eh, responsabilidad en ello, pero también los europeos que creo que en algún momento les faltó mucha dignidad para defender sus naciones y su bloque. Y yo creo que ellos tuvieron muchos mejores medios que los que a veces nos dejan a otros países que somos mucho más pobres. Pero aquí también hay que identificar algo, porque no en todos los europeos han tenido la culpa. Estados Unidos con Europa hizo lo mismo que hace con todos los demás países con los que hace negocios, con los cuales son socios, o peor aún, eso en los mejores casos. En los peores casos interviene y hace lo que quiere. Pero la verdad es que cualquiera de las dos vías solamente como que son apariencias de las formas, porque en los fondos terminan haciendo exactamente lo mismo. El propio Kissinger siempre lo decía, al final los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses, y también decía que ser amigo de los estadounidenses es malo, pero ser enemigo, una disculpa, decía, ser enemigo de los estadounidenses es malo, pero ser amigo de los estadounidenses es algo fatal. En este sentido, insisto, parece que no importan las vías, si sean diplomáticas o sean bélicas. Al final, los estadounidenses logran hacer lo mismo con quien sea que ellos hacen acuerdos, tratos, negocios o con quienes se dicen aliados o socios. Al final del día, Estados Unidos siempre termina saboteando sus propios socios y aliados y dejándolos varados, abandonados en medio de la carretera. Eso es lo que hace Estados Unidos. Te arroja así a las vías del tren cuando le conviene, cuando ya no le sirves, cuando ya cumpliste tu objetivo. Ahí te deja abandonado, a mitad de la carretera.